Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente de nuestros queridos actores turcos. Hoy tenemos un tema que sé que les va a interesar muchísimo, un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y que ha generado mucha controversia. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y su rotunda decisión de no hablar más sobre Hande Erçel. Sí, lo sé, muchos de ustedes esperaban una reconciliación, o al menos alguna declaración amistosa, pero parece que Kerem ha tomado una posición muy firme al respecto. Y vamos a analizar las posibles razones detrás de esta decisión, lo que ha dicho el actor, las reacciones de los fans y, por supuesto, la opinión de este humilde servidor. Pero antes de que nos sumerjamos en todo este drama, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre encontrarán información fresca y jugosa. Ahora sí, pongámonos cómodos porque esto va a estar interesante. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más queridas y seguidas por el público. Su química en la pantalla en la serie Sen Kalkam fue innegable y se trasladó, para deleite de sus fans, a la vida real. Fueron la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, trending topics en redes sociales y corazones alrededor del mundo. Viajes juntos, miradas cómplices, gestos románticos, todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces llegan a su fin. Y lamentablemente la relación entre Kerem y Hande terminó. La noticia, como era de esperarse, causó un gran revuelo. Los fans se dividieron, algunos culpando a Kerem, otros a Hande y otros simplemente lamentando la pérdida de una pareja que parecía tan perfecta. Después de la ruptura, ambos actores optaron por mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar directamente el uno del otro en entrevistas o redes sociales. Sin embargo, la sombra de su relación siempre ha estado presente. Cada vez que uno de los dos concede una entrevista, es inevitable que se les pregunte sobre el otro. Y aquí es donde entra en juego la reciente explosión de Kerem Bürsin. No se trata de una explosión literal, por supuesto, sino más bien de una declaración contundente, un límite que ha puesto con respecto a este tema. En varias ocasiones, Kerem ha expresado su incomodidad ante las constantes preguntas sobre Hande. Ha manifestado que considera irrespetuoso tanto para él como para ella, ya que ambos han seguido adelante con sus vidas y están enfocados en sus carreras profesionales. Entiende el interés del público, pero también pide respeto por su privacidad y por la de Hande. ¿Pero por qué esta decisión tan firme? Pues bien, hay varias posibles explicaciones. En primer lugar, podría ser una estrategia para proteger su salud mental. Lidiar constantemente con preguntas sobre una relación pasada puede ser muy agotador emocionalmente, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la que tuvo con Hande. Kerem podría estar buscando simplemente alejarse de toda esa negatividad y concentrarse en su bienestar. Esto es algo que vemos cada vez más en el mundo del espectáculo, donde las presiones mediáticas y las expectativas del público pueden tener un impacto significativo en la salud mental de las celebridades. Es crucial que los famosos establezcan límites y prioricen su bienestar emocional. En segundo lugar, podría estar buscando marcar un límite claro para los medios de comunicación y el público. Al negarse rotundamente a hablar del tema, está enviando un mensaje claro: mi relación con Hande es cosa del pasado, y no quiero que se siga hablando de ello. Esto podría ayudar a reducir el número de preguntas sobre ella en futuras entrevistas y a evitar que su nombre se asocie constantemente con el de Hande. La constante mención de una relación pasada puede dificultar la capacidad de ambos individuos para seguir adelante y construir nuevas relaciones y oportunidades. Al establecer este límite, Kerem está buscando crear un espacio para su propio crecimiento personal y profesional, sin la sombra constante de su pasado. En tercer lugar, y quizás lo más importante, podría estar tratando de mostrar respeto hacia Hande. Al negarse a hablar de ella, está respetando su privacidad y su decisión de seguir adelante con su vida. Está demostrando que no va a utilizar su nombre para obtener atención mediática ni para alimentar rumores. Es un gesto de madurez y respeto que, en mi opinión, lo enaltece aún más. En un mundo donde las relaciones de las celebridades a menudo se convierten en tema de especulación y chismes, la decisión de Kerem de priorizar el respeto mutuo es refrescante y admirable. Demuestra un nivel de madurez emocional que a menudo falta en el ojo público. Ahora bien, ¿cómo han reaccionado los fans ante esta decisión? Pues, como era de esperarse, las reacciones han sido mixtas.
Algunos fans han aplaudido la decisión de Kerem, argumentando que tiene todo el derecho a proteger su privacidad y a poner límites. Entienden que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y privacidad que cualquier otra persona. Estos fans valoran la decisión de Kerem de priorizar su bienestar emocional y de establecer límites claros con los medios de comunicación y el público. Otros, en cambio, se han mostrado decepcionados, ya que esperaban alguna señal de reconciliación o al menos alguna declaración amistosa. Estos fans todavía albergan la esperanza de que Kerem y Hande puedan volver a estar juntos algún día, y ven la decisión de Kerem de no hablar sobre Hande como una señal de que esa posibilidad es cada vez más remota. Entendemos este sentimiento, la esperanza a veces es lo último que se pierde, pero es importante recordar que las relaciones de las celebridades son complejas y que solo las personas involucradas conocen la verdad detrás de la situación. Incluso algunos fans han criticado a Kerem, acusándolo de ser insensible y de no valorar el cariño que los fans le tienen a la pareja que formó con Hande. Estos fans sienten que Kerem les debe una explicación o una declaración sobre su relación con Hande, y que su decisión de no hablar sobre el tema es una falta de respeto hacia ellos. Sin embargo, es importante recordar que Kerem no tiene la obligación de satisfacer las expectativas de sus fans en lo que respecta a su vida personal. Tiene derecho a tomar las decisiones que considere mejores para su bienestar, y los fans deberían respetar eso. Pero seamos realistas, Kerem no tiene ninguna obligación de dar explicaciones a nadie sobre su vida personal. Tiene derecho a tomar las decisiones que considere mejores para su bienestar, y los fans deberían respetar eso. Es importante recordar que los actores son seres humanos con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a la privacidad, incluso si son figuras públicas. La obsesión por la vida personal de las celebridades puede ser perjudicial tanto para los famosos como para sus fans, y es importante establecer límites saludables en cuanto a la información que se comparte y se espera. En mi opinión, la decisión de Kerem Bürsin de no hablar más sobre Hande Erçel es comprensible y respetable. Creo que está buscando proteger su salud mental, marcar un límite claro y mostrar respeto hacia Hande. Es una decisión madura y responsable que debería ser aplaudida por todos. Es un ejemplo de cómo las celebridades pueden tomar el control de su narrativa y proteger su bienestar emocional en un mundo donde la privacidad a menudo se ve comprometida. Y hablando de Hande, ella también ha seguido adelante con su vida. Actualmente está enfocada en sus proyectos profesionales y parece estar muy feliz. Ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores, y aunque no ha confirmado ninguna relación, se le ve radiante y llena de energía. Hande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente que está decidida a seguir sus propios sueños y aspiraciones. Su enfoque en su carrera y su bienestar personal es admirable y sirve como inspiración para muchos de sus fans. Así que, en definitiva, ambos actores han tomado caminos separados y están siguiendo adelante con sus vidas. Es hora de que los fans también hagan lo mismo y respeten sus decisiones. Deberíamos apoyar a Kerem y Hande en sus proyectos individuales y celebrar sus éxitos, en lugar de aferrarnos a la nostalgia de una relación pasada. Ambos merecen la oportunidad de construir un futuro feliz y próspero, sin la constante sombra de su historia pasada. Es importante recordar que la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Detrás de las sonrisas y los eventos glamurosos, hay seres humanos con sentimientos, emociones y desafíos personales. Debemos tratar a las celebridades con respeto y empatía, y recordar que tienen derecho a la privacidad y a tomar decisiones que sean mejores para su bienestar. Asunto aparte, se rumorea que Kerem está trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico internacional. La noticia ha emocionado a sus fans, quienes esperan ansiosamente verlo en nuevos roles y explorar nuevas facetas de su talento. Este proyecto podría marcar un hito importante en la carrera de Kerem y abrirle las puertas a nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento global. Estamos ansiosos por ver lo que le depara el futuro a Kerem y le deseamos todo el éxito en sus próximos emprendimientos. Por otro lado, Hande sigue cosechando éxitos en la televisión turca. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Hande continúa desafiándose a sí misma con nuevos roles y proyectos que demuestran su versatilidad y capacidad actoral. Su dedicación y pasión por su trabajo son evidentes en cada uno de sus proyectos, y estamos seguros de que seguirá brillando en la pantalla chica en los años venideros. Así que ahí lo tienen, mi gente. Un análisis detallado de la decisión de Kerem Bürsin de no hablar más sobre Hande Erçel.
Hemos visto las posibles razones detrás de esta decisión, las reacciones de los fans y, por supuesto, mi opinión al respecto. En resumen, creo que es una decisión comprensible, respetable y que debería ser apoyada por todos. Es hora de cerrar este vídeo, pero antes, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con la decisión de Kerem? ¿Creen que es respetuosa hacia Ande? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.